Ha caído la primer guayaba de la temporada, así que la voy a llevar a la cocina y voy a hacer una linda prueba de sabor de guayaba tropical. Bueno, con gran alegría les muestro el fruto que acabo de cosechar de guayaba tropical. Su nombre científico es Psyllium guajava. Esta variedad es de pulpa color salmón o rosa. Les cuento eso porque hay muchas variedades de guayabas. Hasta ahora todas las variedades de guayaba que he probado son increíbles, deliciosas, cada una con su sabor original. Les recomiendo sembrar muchas variedades de guayabas porque van a entrar en un mundo que no van a salir después. De todas las variedades de guayaba que tengo en la huerta, esta es la que más se le complica por nuestro clima. Donde yo vivo, Mar del Plata, Argentina, no es un lugar tropical y este frutito que tenemos enfrente proviene de lugares más cálidos. Pero bueno, así todo, hace 8 años que disfrutamos de este arbolito frutal y medicinal tropical. Lo cultivo desde semilla, nació hace 8 años y hace 4 años que estoy disfrutando de sus frutos. Uno de los aspectos muy importantes de la guayaba, además de sus muy ricos y versátiles frutos, es que este arbolito frutal es muy medicinal. Es muy conocido y muy utilizado en la comunidad guaraní. Así que en el canal de YouTube van a encontrar dos videos hablando al respecto, sobre los beneficios para la salud de todo el arbolito entero, y otro video haciendo una decocción de sus hojas que quedó buenísima. Y hablando del fruto, es un fruto muy versátil en la cocina. Se pueden hacer muchos preparados, tanto dulces como salados. Con esto aprovecho a pedirles que se queden en el canal, ya que tenemos varias recetas con este frutal tropical, como un chutney, helado, batidos, y bueno, tenemos varios videitos mostrándole también los cambios de la planta. Bueno, ahora sí, la prueba de sabor del fruto de la guayaba tropical. Lo que voy a hacer es cortar el fruto por el medio, así les puedo mostrar cómo es la pulpa. Bueno, miren qué lindo color que tiene la pulpa de esta variedad de guayaba. Hermoso color. Me está llamando a probarlo ya. Hay un aroma muy interesante. Pero antes de pasar a probarlo les cuento y les muestro. Fíjense acá que hay una especie de pulpa más blandita que en el exterior y está medio marcado ahí, ¿no? Medio como que se diferencia de esta pulpa. Esta pulpa es diferente a esta. Bueno, en esta pulpa están todas sus semillitas, esperando a sacarlas y ser multiplicadas, hacer nuevos arbolitos de guayaba. Lo que voy a hacer para retirar sus semillas, me voy a ayudar con una cucharita, ¿ven? Y vamos a ir redondeando acá la parte esta que está marcada, que es fácil. Son muy fáciles de sacar las semillitas de guayaba, ya que el mismo fruto nos ayuda, está premarcado donde tenemos que retirar. Bueno, listo, ya no tiene ninguna semillita. A esta pulpita lo que tenemos que hacer es lavarla, dejar secar las semillitas y después sí multiplicarla. Esto que tenemos acá, pulpa con piel de guayaba, se le llama casco de guayaba. Esto se come todo. La piel aporta un sabor único, original, muy rico. Se come, tiene muchos nutrientes y además aporta un buen sabor diferente. Bueno, ahora voy a pasar a probarlo y les cuento. Bueno, ha llegado el momento que estaba esperando con mucha ansiedad, el momento de probar el fruto de la guayaba tropical, de esta variedad de guayaba tropical, que como les dije hay muchas variedades, es un mundo dentro de los frutales, el mundo del género Psyllium, que es el de las guayabas. Y bueno, luego de haber cuidado durante buen tiempo el arbolito, este es el resultado final, el fruto del esfuerzo, lo que nos regala la planta por haberla cuidado. Bueno, voy a pasar a probar el casquito de guayaba y les cuento. Mm, de 10, de 10. Mm, aromática también y deliciosa. Mm, muy buena. Les voy a contar un poquito
que esta es la cuarta cosecha de este frutal tropical. Y es la mejor de las cosechas. La más abundante, de frutos un poquito más grandes, más cantidad de frutos, más grandes y más ricos. Más ricos. El problema de la guayaba tropical con el clima es que en el momento que están madurando viene el frío. Hasta llegan heladas, momentos de mucho frío. Y eso le quita dulzura al fruto. Pero el año pasado y este se adelantaron un poco a las dos temporadas anteriores. Entonces el frutito está más rico todavía. El año pasado ya habían sido más ricos y este año más ricos todavía, más dulces. Agarraron un poco más de dulzor. No digo que van a ser igual de sabor y dulzor a frutos en otras latitudes más al norte, cultivados más al norte. Pero en esta latitud ya han mejorado, son más ricos. Yo he probado frutos de Paraguay, de Brasil, del norte de Argentina, de Buenos Aires, de Salta también he probado, de Buenos Aires y son todos más dulces. A medida que vamos subiendo hacia el norte en latitud, son más dulces. Pero este año mejoró la dulzura de los frutos de mi huerta. Acá es imposible casi pensar en guayaba tropical, en cultivo masivo, pero en una huerta familiar, medio microclima de ciudad, huerta urbana, se puede tener. Bueno, acá yo estoy consumiendo, cosechando y consumiendo, como le estoy mostrando. Se puede, se puede. El frutito ha mejorado en cuanto a dulzura con respecto al año pasado y los dos anteriores años, que los primeros no habían sido buenos, para nada. Pero hay una particularidad muy importante del fruto de la guayaba, que ya sea estos que son menos dulces que frutos cultivados más al norte o en otros países, o un poquito más dulces que las cosechas primeras que tuve acá en la huerta, con cualquiera de los frutos, sean más dulces o menos dulces, se pueden hacer preparados y siempre quedan bien. No importa el dulzor de la fruta. Yo he hecho mermelada con esto y ha quedado increíble al mismo nivel que los frutos cultivados más al norte. Igual, igual, igual. Después he hecho helado. En el canal hay helado, un helado de crema increíble, totalmente recomendable. Quedó fabuloso. Después el chutney, se los recomiendo, el chutney es increíble. El chutney tiene notas agridulces en el sabor, bueno, es increíble. Y el batido de guayaba, que eso me lo enseñaron amigos venezolanos y colombianos que lo utilizan mucho allá, también en Brasil, en Ecuador, bueno, en Perú también, he encontrado un amigo que la cultiva y se hace sus batidos, entonces me han recomendado, hice el batido que quedó una maravilla. Todos esos 3 videos los tenemos en el canal de YouTube, así que los pueden chusmear por ahí. Y si no lo encuentran, en los comentarios de este video me lo piden y yo le paso los links directos de los videos. Bueno, para hacer un resumen del sabor les cuento, y siempre me gusta comparar, sobre todo para la gente que no conoce la guayaba, me gusta comparar con un fruto que es más comercial, por lo menos donde yo vivo, que es el membrillo. ¿Vieron el olorcito, el aroma del membrillo? Bueno, se podría comparar el sabor de la guayaba tropical al aroma del membrillo. Por ahí, dulce, el sabor es dulce, con casi nada de acidez. Prácticamente no tiene acidez. Dulce, una pulpa cremosa. Y bueno, el sabor podría compararlo con el aroma del membrillo. Más o menos para que se dé una idea, la persona que no conoce la guayaba, ¿no? Es difícil de describir a veces los sabores y bueno, uno tiene que comparar con otras frutas comerciales y eso como para que la gente se dé una idea. Pero el sabor es original. El sabor de la guayaba tropical es único. Bueno, y más allá de las recetas que ya he preparado con guayaba tropical, les cuento que a mí hay una cosa que me gusta, es mostrar los frutales cuando están dando cambios, cuando están floreciendo, fructificando, ir contando como para que la gente los conozca un poquito más. Además, los videitos que les mencioné al principio sobre los beneficios para la salud son muy importantes, así que les pido que se queden. Si no encuentran los videos, me los piden y se los paso al toque. Bueno, les cuento el proyecto para este año.
Lo que tengo pensado hacer este año son otros preparados. Voy a hacer otras recetas. Para eso estoy guardando pulpa en el freezer, cosa de tener una buena cantidad con los frutos de esta última cosecha. Ahora en invierno tenemos más tiempo como para hacer recetas, ya que afuera con las plantas no estamos tanto tiempo. Y bueno, tenemos la idea de hacer buenos preparados con guayaba tropical. Uno de los primeros proyectos va a ser una salsa con picor. Me contaron que queda muy bien la salsa de guayaba con picor. Así que tengo eso como para hacer. Tengo ganas de probarlo además. Así que seguramente lo van a ver pronto en el canal. Bueno, espero que les haya gustado esta prueba de sabor de esta variedad de guayaba tropical, que como le dije hay muchísimas variedades. Algunas son tropicales, otras son subtropicales. Esta precisamente es tropical. Su nombre científico es Psyllium guajava. Después tiene varios nombres en diferentes idiomas o regionalmente se le dan nombres populares muy diferentes. Pero bueno, el idioma universal para los frutales, el nombre universal, es el científico. Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta al video. Me gusta el dedito para arriba. Para abajo no, no me gusta ese, lo odio. Me gusta para arriba. Así que pónganle el me gusta para arriba. Y si le ponen el me gusta para arriba, les convido frutitos. Les prometo. Bueno, el que viene acá a la huerta sabe que siempre convido lo que hay en el momento. Siempre nos visitan amigos de todos lados y bueno, le damos a convidar como para que se difundan estas cositas que por eso son denominadas raras en algunos lados porque no se dan a conocer. Así que eso estamos haciendo. Bueno, también suscríbanse al canal, que eso nos ayuda a difundir esto que hacemos. Aprieten ahí en el suscribirse. Y no se olviden de activar todas las notificaciones en la campanita, ¿vieron el dibujito de la campanita? Porque eso les ayuda de recordatorio para saber cuando subimos nuevos videos a YouTube. Nos vemos la próxima con alguna otra prueba de sabor loca. Nos vemos. Chau, 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 chau.